Padre Dios, en esta hermosa hora, mi corazón se siente agradecido, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, por tu justicia, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias, soberano Dios, que en este día podamos contemplar su hermosura, su poder, su gloria. Padre, en esta hora yo me uno, mi Dios, a su cuerpo. Dice que por su espíritu somos unificados. Que usted pueda, Señor, alcanzar esas almas que aún no se han integrado a ese cuerpo. Padre, clamamos en esta hora, nos unificamos por todos nuestros hermanos en todo el mundo. Que puedan ser, Señor de los cielos, rescatados, socorridos por usted. Pedimos por los jóvenes, Señor, por los niños. Clamamos, Padre, por esta generación, porque usted pueda alcanzarlos. Clamamos, Señor, por los adoradores, que haya un levantamiento, Señor, de su revelación en ellos, y que verdaderamente, mi Dios, podamos ver esos adoradores en espíritu y verdad. Pedimos, Señor, por esta nación, que sea usted, Señor, poniendo al gobierno que usted considere, Padre Celestial, en este momento efectivo para él. Oh Padre Celestial, su palabra dice que hagamos rogativas oraciones por aquellos que están en eminencia. Y hoy clamamos, Señor, por el gobierno de esta nación. Padre, que es una nación que ha adorado su nombre, que ha alabado su nombre, que en este tiempo se levanten todos esos adoradores, Señor, a clamar y a gemir. Y que en medio del gemir, mi Dios, puedan tener la revelación. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque usted es bueno. Tome lugar, mi Dios, ahora en esta palabra, que sea usted fluyendo, ministrando y tocando nuestro corazón. Padre, todo se lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga de una manera especial. Dios ha sido bueno en medio de los tiempos que estamos viviendo, en medio de las situaciones que vivimos cada uno. Él es bueno. Y Él se revela a nosotros por medio de su palabra. Y Él quiere transformarnos a través de Él. Él sabe que los días se van haciendo mayores en el sentido del mal. Pero nosotros tenemos que confiar plenamente en la esperanza que es en Cristo Jesús. Hoy yo quiero que abramos nuestra Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 8. Y hemos visto que hay un interludio, un intermedio, una pausa entre el 7 y el 8 antes de dar inicio al séptimo sello. Entonces pudimos ver que en el 7 nos habla de los 144,000 de cada tribu, que suman los 144,000 que van a ser sellados. Y también nos habla de la multitud que está vestida de blanco, que han sido sacados de la gran tribulación. O sea que hay un intermedio para poder declarar el séptimo sello. Dice que el número 7 significa plenitud, completud, que está completo. Fueron 7 iglesias que el apóstol Juan pudo visualizar, a las cuales el Señor le mostró. 7 sellos, y nos quedamos en el sello 6 cuando dice que aparece el Cordero. Ahí en el 17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse de pie. En el 6 habla de eso, de que ha llegado la ira de Dios. Dios nos muestra las acciones de cada una de las iglesias que conforman la iglesia de Dios. Le habla a las iglesias. Luego muestra su trono. O sea que se puede ver qué hay allá en el cielo, donde Él está sentado, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los ángeles, que están en continua adoración. Nos muestra quién abrirá los sellos, y solo se encontró a nuestro Señor Jesucristo, quien es digno de abrir cada sello.
empieza la apertura de cada sello, pero se hace pausa en el 6 donde dice que ya aparece la ira de Dios. Entonces él relata, el apóstol Juan relata sobre estos que serán salvados, estos que la ira de Dios no va a caer sobre ellos. Podrán tener la persecución del anticristo, de todo lo que va a acontecer, pero la ira de Dios no va a caer sobre ellos. Entonces el 8 nos dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, dice, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El 6 dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Después de este lapso de media hora que sucede en el cielo, donde está nuestro Señor, de donde saldrá el juicio de Dios sobre la tierra. Dice que no puede establecer su reino, no puede estar el establecimiento de su reino si no hay un juicio. O sea que será el día de la condenación de aquellos que se han rebelado contra Dios hasta este momento, aquellos que no han querido obedecerle, aquellos que no han querido doblegar su corazón ante Él. Vendrá el juicio sobre esta tierra, caerá la ira de Dios. Pero mientras, dice, se hace un silencio, y esto me impacta del silencio. Ustedes recuerdan cuando Moisés había muerto, y se le dio ahora la autoridad a Josué de llevar al pueblo al otro lado del Jordán, a conquistar la tierra prometida. El primer lugar o la primera nación que tienen que conquistar es Jericó. Pero se les da instrucciones, ¿cómo podría decir? Específicas de lo que tienen que hacer para poder derribar los muros, porque dice que los muros de Jericó estaban completamente cerrados, donde no podía entrar nadie ni salir nadie. O sea que había una fortaleza grande en esa nación, y era la que tenía que conquistar Josué. Y Dios le da instrucciones acerca de cómo va a conquistar, y no va a ser en forma de un ataque físico en ese momento, sino que le dice: por 6 días rodearán Jericó, pero van a poner a los sacerdotes con 7 trompetas, pero al 7º día van a sonar las trompetas y van a dar un grito. Entonces, en esos 6 días, número de hombre, ellos iban a callar, iban a hacer silencio. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a renegar, a quejarse. Pero para poder conquistar, tenían que callar. Porque iban a ver realmente lo que iba a acontecer. Estaban ante un escenario de que ni ellos mismos sabían qué iba a suceder al dar las 7 vueltas, solo tenían que hacer silencio. Y así en el capítulo 8, Dios decide que todos callen y todos están expectantes. ¿Qué va a suceder en la tierra? Pero antes de que suceda algo en la tierra, Dios demuestra
Quizás usted ha pedido justicia y no la ha visto, aunque tenemos un Dios justo. Y Él mismo dice que la justicia es de Él. Que no seamos nosotros los vengativos, sino que Él a su debido tiempo, Él tomará en cuenta nuestras oraciones. Usted se recuerda cuando leímos allí en el capítulo 6 y su versículo 6 y dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos pedían, ¿qué? Venganza. Pero no es suya la venganza, ni es mía la venganza. Muchas veces nosotros queremos hacer juicio sobre el hombre cuando todo se lo tenemos que dejar a Dios, porque a su tiempo el Señor tomará y juzgará a aquellos que afectaron de una u otra manera a los suyos. Y aquí es donde yo veo de esa manera, aunque dice que Apocalipsis, no tenemos que asumir lo que pensemos nosotros, sino que el libro de Apocalipsis tampoco se puede leer si no tenemos conocimiento de su palabra, si no hemos leído su palabra, porque cada acontecimiento ha sido profetizado anteriormente, y si usted no conoce eso, puede traer confusión a su misma vida y a los demás. Pero yo quiero tomar en este momento, por medio del Espíritu Santo, cómo Dios nos revela que antes de su ira, antes de que el juicio caiga sobre la tierra, Él nos hace ver que tanto su oración como mi oración no quedaron en el olvido, no han quedado en el olvido. Dios las tiene en una redoma, en un incensario, del cual Él recuerda cada una y lo denota aquí. Usted dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Entonces estaba con Josué, cuando ellos conquistaron Jericó. Dice que Jericó no sabían ni qué era lo que estaban haciendo, porque ellos pensaron que iban a ser atacados, pero no. Rodearon la tierra, rodearon la ciudad en silencio. Pero en el séptimo día, ¿qué estaba aconteciendo cada día? Cuando daban esa vuelta, ¿qué estaba sucediendo en esos muros? En lo espiritual. Porque en el séptimo día los muros cayeron y el pueblo fue destruido, excepto Rahab, quien creyó en Dios y fue justificada por su fe. Ahora aquí el Señor dice que hay 7 sacerdotes con sus trompetas, 7 ángeles, perdón, con sus trompetas. ¿Qué designa la trompeta? La trompeta da anuncio de ¿qué? Anuncio de guerra. La trompeta en el Antiguo Testamento se utilizaba para reunir a la congregación de Israel y también para mover el campamento. La trompeta sonaba para las fiestas solemnes. Si hay una fiesta que se llama la fiesta de las trompetas, y usted la puede estudiar. La trompeta se sonaba cuando iban a batalla. Los profetas la usaban para advertir al pueblo de sus pecados y del juicio inminente. O sea que les estaba anunciando, los profetas anunciaban el pecado que había y del juicio que vendría. Entonces ahora habla del séptimo sello, donde se destapan
o donde viene ¿qué? El sonido de la trompeta. Y cada trompeta trae su propia ocasión. Pero Dios quiere que usted hoy se centre en esto, donde dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso, el perfume. Ustedes recuerdan de que en el tabernáculo había dos altares, el de los atrios, donde se hacían los sacrificios, y de ese lugar sacaron ese carbón para llevarlo al altar que estaba en el lugar santo, que después, cuando Cristo rasgó el velo, fue trasladado al lugar santísimo. Ese altar del incienso fue prendido con las brasas del altar del sacrificio. Eso significa adoración. Cuando usted ora, usted adora. Y sus oraciones en el Señor tienen efecto. Quizás, como dice Hebreos, que muchos tal vez no vieron cumplidas sus promesas, pero las vieron de lejos y las saludaron. Está diciendo que su oración hoy, pero Dios nos manda a que nos mantengamos en oración, subiendo el perfume grato a Dios, el incienso que sube hasta su trono, para que en el momento preciso el Señor pueda juzgar a aquellos que necesitan ser juzgados. No usted, no yo. Presentemos nuestra causa al Señor. Si algo le hicieron, no tome usted venganza, porque el Señor dice: mía es la venganza. Dice: no pagues mal por mal, sino que haz el bien, porque ascuas de fuego amontonarás sobre la cabeza de ellos. Entonces, tenemos que cambiar nuestra actitud de vida, nuestra manera de vivir. Tenemos que escuchar la palabra de Dios y tomarla muy en cuenta y hacerla nuestra, y pedirle a Dios que en nuestra naturaleza humana Él nos ayude para que podamos hacer que todo aquello que nosotros traemos de nuestros padres sea quitado, porque dice que venimos de una vana manera de vivir heredada por vuestros padres, que sea quitada por el poder de su palabra. Entonces hoy vemos que no hagamos nosotros la venganza, sino que vengamos a los pies de Dios y levantemos oración y adoración ante Él. Y Él a su tiempo vendrá el juicio. Entonces dice aquí que este ángel tomó el incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios, dice, el humo del incienso. O sea que nuestras oraciones suben con un olor grato, fragante. Que Dios nos ayude a que aprendamos lo que es orar y adorar en la oración. Que suba el incienso hasta Él. Y luego dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Hubo contestación. O sea que Dios le dice a su iglesia: no cesen de adorarme, no se cansen de alabarme, porque a su tiempo vendrá la recompensa, porque Él toma todo en sus manos. Dice que le agregó ¿qué? Fuego. El fuego es purificación. Recuerda que dice allí en Romanos capítulo 8 y su versículo
25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, ¿sabe cuál es la intención del Espíritu? O sea, el Padre que escudriña mi corazón, Él sabe cuál es la intención del Espíritu Santo. Y dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tenemos un intercesor, nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra. Él intercede por nosotros. Pero tenemos al intercesor, el precioso Espíritu Santo, que cuando nosotros oramos, en Él es cuando sube el incienso. Porque Él lo va a hacer conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad del hombre. Porque muchas veces podemos orar mal y decir, Señor, destruye a esa persona. Y el Espíritu Santo conoce esas debilidades de nosotros. Y por eso Él es el que dice que gime con quejidos indecibles a aquel que conoce nuestros corazones. ¿Qué hemos de pedir? ¿Cómo debemos de pedir? El Espíritu Santo tiene que estar presente en cada oración que nosotros elevemos al Padre. Entonces vendrá respuesta de Él. Puede ser instantáneamente, puede ser posteriormente, puede ser al final del tiempo. Pero nuestras oraciones tienen poder. Es algo que recalca el Señor, y me decía una sierva. Los ministerios de la iglesia que van a permanecer para siempre, porque las iglesias están llenas de ministerios, pero los únicos que van a permanecer es el ministerio de oración y el de adoración. Son los únicos que van a permanecer. Y en medio de esos ministerios hay revelación y hay visión. Y nosotros no tomamos en cuenta esto porque la oración va de acorde a la palabra. Y dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Es algo que debe de estar en nuestros corazones. Y recordemos este pasaje de Apocalipsis. Antes de que venga, ¿qué? El juicio y empiece a sonar la primer trompeta. Nosotros hayan sido purificados nuestros corazones como nuestras oraciones y podamos caminar en la purificación, en la santificación que Dios quiere que nosotros caminemos. Cierre sus ojos ahí y que sea el Señor añadiendo la sabiduría y el conocimiento de su palabra. Querido Padre Dios, te pedimos que nos des comprensión acerca de nuestras oraciones, de lo importante que es, Señor, depositar nuestro corazón en tu Santo Espíritu, nuestro intercesor, que gime con quejidos indecibles, porque Él conoce nuestras debilidades. Y tu Padre que conoce nuestros corazones, tú vas a escuchar lo que el Espíritu Santo pide, porque Él pide conforme a tu voluntad, mi Dios. Enséñanos a orar en tu Espíritu, que un día, Señor, tú traerás juicio sobre esta tierra, pero tú nos recuerdas que si nosotros permanecemos en la verdadera oración y adoración, vamos a gozar, Señor, de tu bendición. Bendícenos ahora y bendice cada paso que damos y bendícenos, Señor, en todo momento y que podamos llegar a esa meta, Señor, a esa esperanza de gloria, Señor, que nos espera ahí detrás, Señor, de los cielos del otro lado. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, precioso Rey. Mi corazón te alaba y te glorifica en esta mañana. La gloria y la honra sea para ti siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.